Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión veremos la modificación al artículo 176 del Código Penal, actos contra el pudor en agravio de adultos, por la Ley 30.838. Nuestro Código Penal prevé el artículo 176 y 176A referidos a los actos contra el pudor, en el primer caso de adultos y en el segundo caso de menores de 14 años. Entiéndase que estos actos contra el pudor afectan, cuando se trata de adultos, la libertad sexual, es decir, la capacidad que tiene toda persona de decidir sobre su sexualidad, que en el Perú se asume desde los 14 años de edad, y en el caso del 176A, que se refiere a los actos contra el pudor de menores de 14 años y donde se protege la indemnidad sexual, es decir, la intangibilidad o la protección que otorga el Estado para que no exista ninguna injerencia ante el desarrollo o en el desarrollo sexual de los menores. Es así que el artículo 176 ha sido modificado por la Ley 30.838 y establece algunos cambios trascendentes. En primer lugar, se trata de un delito común, cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, y cuando se trata del 176, el sujeto pasivo tiene que ser una persona mayor de 14 años de edad. La acción típica que se consideraba y se sigue observando hasta la actualidad involucra el realizar tocamientos indebidos o actos libidinosos respecto a las víctimas. Sin embargo, la Ley 30.838 añade también el realizar actos de connotación sexual. Eso es fundamental, puesto que se abre la gama de posibilidades en torno a las acciones típicas, puesto que no implicará necesariamente el tema del contacto físico y no necesariamente supondrá el que comprometa partes del cuerpo con connotación sexual, sino se abre la posibilidad a cualquier acto de connotación sexual que puede significar el tocamiento en alguna otra parte del cuerpo o algún tipo de acción que no necesariamente suponga el tocar a la persona. En este caso, el acto de connotación sexual forma parte de una descripción abierta y que el juzgador deberá cuidar, considerando que el derecho penal tiene que tener una aplicación restrictiva y tiene siempre que cuidar de no afectar actos que pueden ser calificados como inmorales, pero que definitivamente no tienen trascendencia penal. Por otro lado, estos actos libidinosos, tocamientos indebidos o actos de connotación sexual pueden realizarse con medios comisivos que involucren violencia o amenaza. Sin embargo, se introduce con la Ley 30.838 la posibilidad de hablar de una nueva modalidad que involucra actos libidinosos, tocamientos indebidos o actos de connotación sexual sin contar con el libre consentimiento de la víctima, sin que tenga que mediar violencia o amenaza. Esto podría pasar, por ejemplo, si es que la víctima no ha manifestado su voluntad de modo explícito. Por ejemplo, fuera alguien que está durmiendo o que está anestesiada en un centro hospitalario, o podríamos hablar de alguien cuyo consentimiento es viciado porque tal vez se encuentra bajo los efectos de las drogas o el alcohol. En estos casos no habrá necesidad de acreditar la violencia o amenaza, sino que bastará que se acredite que la víctima no estuvo en condiciones de establecer un consentimiento válido, un consentimiento libre. Asimismo, además de las posibilidades de usar como medios comisivos la vis absoluta, es decir, la violencia física, o la vis compulsiva, es decir, la amenaza, se introduce con la Ley 30.838 el hecho de que pueda realizarse en contextos de coacción. ¿A qué se refieren los contextos de coacción? A aquellas situaciones donde la víctima puede estar sometida a ciertas condiciones, donde hay una autoridad que puede ejercer cierta presión, que pueda constreñir su voluntad, o que exista cierto temor, lo que sucedería en contextos, por ejemplo, de violencia doméstica, donde quien ejerce la violencia puede ser el superior, el que ejerce la autoridad en ese grupo familiar o del que dependen económicamente. Es así que se apertura también las posibilidades de que no necesariamente exista una manifestación explícita de violencia física o de violencia psicológica, sino también el contexto en el que se desarrollan estos actos puedan significar para las víctimas una situación que constriñe su voluntad.
Con ello, se establece además la modificación en torno a las diversas escalas punitivas. Sin embargo, hay que recalcar que el delito de actos contra el pudor significa necesariamente o implica necesariamente la presencia del dolo, pero además un elemento subjetivo que hace la diferencia con la tentativa de violación sexual, que es que el sujeto que hace los tocamientos o realiza los actos libidinosos, o en este caso los actos de connotación sexual, los hace sin la intención de tener un acceso carnal. Se establecen 3 escalas punitivas. Tenemos una primera escala punitiva que involucra una pena de 3 a 6 años de privación de la libertad, que se dará cuando, sin el consentimiento libre de la víctima, se realicen estos actos libidinosos, tocamientos indebidos o actos de connotación sexual, entiéndase que recaen sobre la víctima. Una segunda escala punitiva, que sería de 6 a 9 años de pena privativa de libertad, involucra aquellos actos que han generado situaciones de violencia o coacción, es decir, cuando se trate de utilizar medios como la violencia, la amenaza, o en los contextos de coacción en los que la víctima se va obligada a realizarse a sí misma los tocamientos, actos libidinosos o actos de connotación sexual, o es obligada a realizarlos respecto a terceros o sobre el agente o sujeto activo. Y la tercera escala punitiva, que involucrará un incremento de 5 años sobre el mínimo y 5 años sobre el máximo de la pena cuando la víctima esté comprendida entre los 14 a los 18 años de edad. Gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega.